Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, que nutra sus vidas y las transforme, es el anhelo de nuestro corazón. Meir 6:1 dice: y salió Yeshua de allí y regresa a su comarca, y sus talmidín lo siguen. Y llegando el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría de los que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo estas interpretaciones de la Torá? ¿Y cuál es la sabiduría que le ha sido dada? ¿Cómo ha recibido este poder de hacer este tipo de milagros que son hechos por sus manos? ¿No es este el alfarero y el hijo de Miriam y el hermano de Jacob y de Yosef y de Yehudá y de Simón? ¿Y no pertenece a nuestra comunidad sus hermanas que están entre nosotros? Y Yeshua les decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra y entre sus parientes y en su propia casa. Y no le fue permitido hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, imponiendo sobre ellos sus manos. Y Yeshua estaba asombrado por la falta de emuná que había en ellos, y recorría las aldeas de la comarca explicando la Torá. Un gran impacto que hacía nuestro Santo Maestro a la hora de compartir la incredulidad de la gente, la comparación en las circunstancias. Caso de nuestro Santo Maestro, fue algo muy importantísimo, por decirlo así, el hecho de que miraran a un artesano, a un hombre que estudiaba Torah ciertamente, porque desde pequeños los varones estudian Torah y estudiaban Torah en esos momentos, y él se fue desarrollando, aprendió un oficio como es precisamente su padre era carpintero, y es de alguna manera evidente que él también aprendió el oficio de su padre, porque normalmente esto se hacía, los padres les enseñaban los oficios a los hijos, y la misma gente de las poblaciones a donde se vivía y se desarrollaba, pues lógicamente que le conocían. Entonces, lo admirable, lo extraordinario de todo esto es precisamente que en el conocimiento de la gente no podían ver que había habido una transformación importante, y que ciertamente el Eterno estaba visitando su pueblo a través de este varón que había de ser constituido, y que fue constituido a partir de su Tevilá, fue constituido como el Ben Elohim. Consecuentemente, esto impactó a la gente, y la gente que no estaba en su aldea o en su población donde él se desarrollaba, lo aceptaba, lo seguía y lo perseguía incluso. Pero sin embargo, aquí notamos precisamente la falta de fe de esta gente, y que decía: pues este es el hijo del artesano, del alfarero. Y esto causaba de alguna manera estragos, porque al final del día es interesante, porque dice la Escritura que no se le permitió hacer muchas cosas, muchos milagros ahí. Milagros no se permitió hacerse. ¿Por qué? Por la falta de fe. Hay algo muy importante que nosotros debemos entender, es que cuando hay falta de fe no se dan las cosas. Si nosotros hemos de agradar al Eterno, y recuerden que la fe es creerle a Dios y obedecerle, y desgraciadamente esta población que reconocía a Yeshua ponía más los ojos en el hombre que se desarrolló con ellos, que en la voluntad y la bondad del Eterno. Lo mismo sucediera con Moshe Rabbeinu, que en su momento, cuando fue ya enviado a traer la redención, a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de casa de servidumbre, hubo mucha gente que no creía
y que no aceptaba esa condición y consecuentemente dudaban de él, aún mirando los prodigios y los milagros que hacía. Y recuerden que le dio 3 señales el Eterno. Una de ellas es que metiera su mano a su regazo y la sacara, y entonces venía el leproso, su vara que se convirtiera en víbora, etc. Entonces, aún con esas señales que él hacía, la gente no creía que Moshe había sido enviado para sacarles como Goel. Sin embargo, aquí notamos también algo similar al respecto de nuestro Santo Maestro. La gente que lo conoció desde pequeño no creía que él fuera, pues se admiraban, sí, pero a su vez había una incredulidad muy fuerte. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay mucha gente que es muy incrédula, pero también hay gente que es muy crédula, es decir, tiene mucha fe en el Eterno y le cree al Eterno. En este caso, el punto aquí climático y la meditación a donde nos lleva este pasaje, esta parshat, esta porción, es precisamente el hecho de la fe y la falta de fe, o la fe que puede mover hasta montañas. En este sentido, la fe siempre va a tener un objeto, y ese objeto, en este caso, era Hashem. Nuestra fe se mueva en Hashem, aun cuando Yeshua era el enviado, el Ben Elohim, el Mashiach. Al final del día, a quien le estamos creyendo, recibiendo, entendiendo, comprendiendo que Yeshua es el Mesías, a quien le estamos creyendo es a Hashem. Y entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, esa fe tiene que fortalecerse. El reconocer, el saber, entender que Yeshua es el Mesías es una cosa extraordinaria, que al final del día es el Eterno quien revela ello. Esto, que Mashiach hiciera tantos milagros, prodigios, y que la gente no se diera cuenta, aun cuando ellos veían incluso esos milagros y se admiraban incluso, pero no lo aceptaban como Mesías. Entonces, esto causó la disgregación de los hechos y las manifestaciones de el Eterno en la vida de este pueblo o esta población. Esto es muy interesante porque te voy a decir, hay mucha gente que nosotros le hablamos, pero la gente cuando no cree. Y hay un dicho muy popular que no hay más necio que aquel que quiere convencer a otro necio. Por lo tanto, aquí no se trata de tomarnos a la gente de las orejas y hacer lo que para que ellos se conviertan y crean, no. Es el Eterno quien es bendito, el que habla a través de nosotros, como lo hizo por medio de Mashiach Yeshua, y que hizo tantos milagros, prodigios, y que manifestó que había llegado el tiempo de la redención a través del Goel Yeshua. Entonces, el pueblo, hubo mucha gente que lo aceptó, que creyó, pero mucho pueblo que también no creyó, como en el caso de esta gente, de la población donde él vivía o vivió. Entonces, hubo gente que no aceptó, incluso su misma familia decía que quién sabe qué le había pasado, qué locura le había pasado. Entonces, esto es muy interesante. Más tarde, incluso, cuando vieron las evidencias ya más claras, el Eterno permitió que ellos miraran y vieran, hubo cambios muy excepcionales. En el caso de Jacob Hazadik, pues era hermano de nuestro Santo Maestro. Yehudá era hermano de nuestro Maestro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que hubo fruto de ello. El Eterno tuvo sus tiempos y sus sazones en las circunstancias de su familia, y seguramente que esto causó un cambio extraordinario en su vida. Por lo que entonces
la meditación y la reflexión es: la fe tiene como propósito agradar a Dios para que Él permita muchas cosas, especialmente la fe permite la revelación. La fe permite que nosotros veamos lo que no podemos entender o ver, y esto es muy importante. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros somos llamados a vivir la fe, a creerle a Dios. Ciertamente hay muchas cosas que suceden en nuestro entorno, pero tenemos que confiar en el Eterno, y esa confianza tiene que permanecer en Él. Hay mucha gente que no lo hace, y eso impide que puedan ser reveladas grandes cosas a su vida. En el caso de nosotros somos privilegiados porque esa actitud de humildad, de aceptar, de creerle al Eterno, de esperar en el Eterno esas revelaciones en nuestra vida, ha ocurrido para que nosotros podamos hacer un cambio extraordinario de vida. Bendito sea Hashem, porque Él nos llama a poder vivir y nos ha fortalecido en todo, y agradecemos al Eterno por habernos permitido entender y comprender que Él envió a Mashiach, Yeshua, y que Él es el Mesías. Demasiadas evidencias de que Yeshua es el Mesías y que son demasiado fuertes para que las voces que se oponen la puedan acallar. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.